¡Sigue, sigue! ¡Vivos se lo llevaron! ¡Vivos los queremos! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Continuamos, por supuesto, con estos análisis en torno a los 10 años ya de Ayotzinapa. Y hay un libro muy particular que se relaciona precisamente sobre este tema, en donde se aborda otra mirada de las causas y los porqués de este lamentable episodio y nos amplía, por supuesto, todo el bagaje que se viene a desarrollar a través del mismo. Una guerra que nos ocultaron, una guerra que no nos comentaron sobre ella, una guerra en la cual desviaron la atención muchas veces para no entrarle de lleno. Y yo voy a platicar a fondo precisamente con uno de los mejores periodistas de este país, autor precisamente de este texto, a quien saludo con muchísimo gusto y admiración, mi querido Francisco Cruz. ¿Cómo estás, Paco? Jesús, ¿cómo te va? Mira, 10 años ya, rapidísimo, ¿no? Gracias por invitarme, 10 años y parece que seguimos como al principio, ¿cierto? Oye, ese es el gran tema, querido. ¿Qué provocó Ayotzinapa? ¿Por qué pasamos 10 años en donde parece ser, como bien dices, que no avanzamos de cuando lamentablemente se registró esa tragedia? Bueno, mira, Jesús, hay muchas cosas. Yo no lo digo ahora, lo dije mucho antes. Es un caso que nunca se va a resolver. Un caso que marca la barbarie de los gobiernos priistas, las atrocidades del sistema que se creó en 1946, en específico en 46, y cobra su maldad máxima en 68, luego 71, y luego Ayotzinapa. Pero, ¿por qué si es tan emblemático? Quizá el caso más mediático después del 68 y el 71, con el intermedio de la Guerra Sucia. ¿Por qué no se resuelve un caso que prácticamente estuvo a punto de tirar a un gobierno, el gobierno de Enrique Peña Nieto? Porque, mira, Jesús, hay muchos vicios de origen, muchos vicios de origen. La investigación está viciada. Y cuando una investigación nace viciada desde el primer día, cuando hay tantos intereses, no puedes arreglar nada. Cuando desde la presidencia de la República, desde la jefatura suprema de la Secretaría de la Defensa Nacional, se mete la mano, cuando los responsables de investigar, en este caso la Procuraduría General de la República, eh, hacen lo posible por encubrir un caso, destruyen evidencias, no hay nada que hacer. Es bien complicado. A ver, mira, eh, olvidémonos que el caso se ha politizado, se politizó casi inmediato. Está politizado, cualquier persona que hable a favor o en contra, inmediato se le van encima, por lo que sea. Así que, pero olvidémonos de la lucha política, que los movimientos como este tienen su razón de ser. Hablar, yo lo digo, hablar sobre el caso de Ayotzinapa es meterte en un pantano que no sabes, o en un terreno minado intencionalmente por el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué digo minado por el gobierno de Enrique Peña Nieto? Y es ahí donde empieza la primera pregunta. ¿Sabía Enrique Peña Nieto? ¿No sabía Enrique Peña Nieto? ¿Sabía el general Salvador Cienfuegos Cepeda, el secretario de la Defensa Nacional en este momento? No sabía. Sí, sí sabían, claro, claro que sí sabían. Yo respeto mucho lo que dice el presidente López Obrador, pero hay evidencias contundentes, no solo documentadas, sino incluso históricas, de por qué el ejército tenía que haber sabido y sabía lo que estaba pasando en Ayotzinapa. Pero, ¿qué hicieron el presidente Enrique Peña Nieto? ¿Qué hizo Jesús Murillo Caram, que era el procurador de la República? ¿Qué hizo el general Salvador Cienfuegos Cepeda? Abrieron boquetes, abrieron boquetes para desviar la atención, y en esos boquetes desaparecieron evidencias, fabricaron evidencias, crearon evidencias, desaparecieron testigos, borraron muchas cosas. No digo que el presidente de la República o que el general o el procurador los desaparecieron, digo que sí sabían desde el primer minuto, desde el primer minuto, pero se les salió tanto de las manos que abrieron boquetes internacionales y tuvieron que desviar la atención para proteger
a los autores materiales de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y asesinar a 3 de sus compañeros, entre ellos a Julio César Mondragón Fontes, que yo documenté en su momento con testimonios de médicos militares. Fue desollado en vida. Entonces, cuando se le salió de control todo este problema, acostumbrado siempre a tapar, a que los cubriera la prensa tradicional, la prensa corporativa, Ayotzinapa de pronto se le salió de la mano, se le salió de control y el único control de daños fue, primero, cometer una serie de errores. Fíjate, estoy remitiéndome al día 2, el día 26 y luego al día 27. El día 27 se enlistaron 25 cámaras del Centro de Comando e Inteligencia de Iguala, que es a donde desaparecen los estudiantes. Se enlistaron 25 cámaras, pero se dejaron fuera 2. Se dejaron fuera 2 que correspondían, yo recuerdo todavía, fíjate, los números 18 y 23, se dejaron fuera 2. ¿Por qué dejaron fuera 2 cámaras? ¿Se les pasó? No, había peritos de la PGR, ahora te doy nombres, había peritos investigando las cámaras. ¿Por qué dejaron la 18 y la 23 fuera? Pues claramente porque había una forma descarada, no había recato de esconder pruebas que pudieran incriminar o que pudieran llevarnos a documentar la participación del ejército, ¿sí? Del ejército. Luego supimos que había 25 cámaras, 25, pero solo se apuntó a 21, es decir, ya no eran 2, sino 4 las que estaban fuera. La antena transmisora del C4 está en el jardín de una casa bardeada. Yo decía en esa época, un portón inamovible, un portón que no dice nada, pero está casi frente a la Coca-Cola. Fíjate, una refresquera grandísima, así que nadie podía pasar, no podía pasar inadvertido el centro de comando, comunicación, cómputo de ahí de Iguala, que es el cerebro de la ciudad, el cerebro para investigar o para espiar a la ciudadanía. Así que había 25 cámaras, pero resulta que aquel 26 de septiembre, cuando se empieza a investigar, solo había funcionando 2 cámaras. ¿Quién ordenó apagar las otras 23? Cuando tienes un problema de estudiantes que estaba creciendo. Esto que te digo lo investigó la PGR, entonces, ¿a dónde estaban o quién ordenó? ¿Quién dio las órdenes de apagar las cámaras del C4? Y solo las puede dar una persona, el responsable militar. En cada centro de cómputo, de comunicación, de inteligencia, siempre hay un militar, siempre, históricamente, ciertamente muchas veces te pueden decir, está a cargo de un civil, pero en realidad, no importa cuántos civiles haya, si hay un militar, cuando hay un problema grave, el militar siempre tiene el mando. Eso es real. Entonces, apagaron 23 cámaras de 25 cuando tienes un conflicto estudiantil ya grave. ¿Quién dio la orden? Solo la puede dar el ejército. Solo la puede dar el ejército. Ahora, ¿por qué apagas 23 cámaras? Eso ya tienes ¿cómo se llama? Tienes un vicio de origen. Luego se supone que había 4 grabaciones. 4 grabaciones. Pero resulta que en realidad eran 5. ¿Por qué escondieron la 5ª grabación? Estoy hablando, te digo, del día 27. Estoy hablando de que la PGR se presentó al otro día, no 5 días después, al otro día, e investiga las cámaras de las 2 de la tarde a las 6 del día 27. Es decir, siempre tuvieron monitoreados a los estudiantes, siempre. Así que tú dices, había 4 grabaciones, 4 videos, pero escondieron uno. ¿Quién lo escondió? ¿Por órdenes de quién? ¿Cuándo lo sacaron? Pero esas son cosas que vas encontrando. Y luego, de que hay todas estas anomalías, descubres que desde 1982, y eso es
te lo digo con conocimiento de causa. Hay evidencias físicas y evidencias históricas de que el ejército sabía. Desde 1982, el ejército de este país controla todas las comunicaciones, radiocomunicaciones, telecomunicaciones de la policía, de todas las policías. Las frecuencias las controla el ejército. Por eso siempre hay un militar que lo publico en la guerra que nos ocultan con nombre y apellidos. Entonces, de allí tuvo que salir inmediato la información para el cuartel, del cuartel para la zona militar, pero todo esto es inmediato, ¿eh? Y de la zona militar al Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y eso le reportan directamente al general secretario. Y luego el general secretario le reporta a su jefe, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Enrique Peña Nieto. Entonces, por eso sí sabía el ejército. Y no hay, en este momento, hasta hoy, 10 años después, no hay nadie que diga que se haya roto la cadena de mando. Así que sí sabían. Y luego, mira, llega un grupo más adelante de 4 investigadores internacionales a quienes conocimos como Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, o GIEI, el GIEI de la OEA, ¿sí? 4. Y reciben $2 millones del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y estos hombres, hombres y mujeres, se dejan guiar por quién. ¿Quiénes guían la investigación? Pues la guía gente de Jesús Murillo Caram, de Jesús Murillo Caram, que es el procurador, y quién personificado en quién, en Tomás Herón de Lucio. ¿Y qué hace Tomás Herón de Lucio? Siembra evidencias, desaparece evidencias, inventa evidencias. Entonces hay un desastre desde la primera vez. No es posible que un grupo de expertos internacionales haya venido a recibir $2 millones, por más justificación que le pongan. 2 millones, si tú recibes $2 millones del gobierno mexicano, ¿a quién o a quiénes van a responder tus investigaciones? Al gobierno mexicano. Entonces, tienes ya una serie de personajes que van plantando y que van sembrando una investigación. ¿De acuerdo con quién? De acuerdo a los intereses del gobierno del Estado mexicano, en este caso del gobierno de Enrique Peña Nieto. Así que, y se dan cuenta hasta mucho después, un día que encuentran a Tomás Herón de Lucio sembrando pruebas. Así que hay un vicio de origen que no te permite resolver. ¿Por qué? Porque desde el principio la investigación está mal encaminada y además hay una investigación pagada con $2 millones. Eso es terrible, eso es terrible y es siniestro, porque después descubre estos investigadores que el gobierno mexicano los estaba guiando. ¿No lo sabían? Eso es infantil. Todo mundo, la corrupción de los gobiernos mexicanos es de fama mundial. Los gobiernos del PRI, del PAN. Así que, ¿cómo puedes confiar en un gobierno? Pero estos investigadores vinieron a eso, así que no hay nada firme. Y en ese proceso, en 2018, el PRI pierde las elecciones. ¿Y qué pasa entre el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y la toma de posesión? ¿Cuántos meses ocurren? Y hay órdenes de quien fuera el procurador, Jesús Murillo Caram, ¿de qué? De destruir evidencias, de destruir elementos. ¿Para qué? Pues para que nunca encuentren la verdad y reconstruir o empezar una nueva investigación cuando han pasado varios años. Eso es complicadísimo, pero además, cuando hay evidencias de que hubo torturas, vimos a Tomás Herón de Lucio en videos participando en una sesión de tortura, por ejemplo. Cuando hay destrucción, cuando hay siembra de pruebas, cuando no hay nada sólido, ¿cuándo van a reconstruir el caso? Es imposible, por más voluntad política que tengas para resolver un caso que no te tocó aquí y que pasaron por lo menos 4 años viciando y destruyendo evidencias. Así que es complicadísimo, Jesús. ¿Por qué? Porque todo mundo metió mano en un caso que debía ser de urgencia y debía ser primordial para el Estado mexicano. Claro. Entonces, y además, cuando hay tantas cosas, tanto en juego. ¿Qué hay en juego? Pues tienes, por ejemplo, en Ayotzinapa, muy cerca de Ayotzinapa, está uno de los mayores yacimientos de oro de este país.
Había evidencias de que querían desaparecer, de que el gobierno de Peña Nieto quería desaparecer Ayotzinapa. Ya el secretario de Gobernación, que no lo hemos metido, pero que debe entrar, Miguel Ángel Osorio Chong, ya tenía los planes para desaparecer Ayotzinapa. Que, ¿Por qué? Para dejar esa zona para explotación minera de oro. ¿Qué hay en Iguala? Oro, titanio, uranio, hay de todo. Entonces tienes una serie de intereses que los hacen desaparecer y destruir evidencia. Y tienes un grupo de investigadores que vino bien intencionado, pero que vino guiado por el gobierno mexicano. Así Claro. que, ¿qué pasa con todo esto? Hay un caldo de cultivo, ¿para qué? Para no resolver un caso que después le pones otra sazón. Sí, es un caso político y se convierte a Ayotzinapa también en un negocio. La verdad es esa. Entonces, ¿cuándo lo vas a resolver? Entonces, tantas cosas pasan en tan poco tiempo, te digo, empezando por la investigación, porque la cuestión es por qué apagan 20, 23 de 25 cámaras. ¿Quién las apagó? ¿Quién dio la orden? Y luego, por ejemplo, yo recuerdo en esa época, la, la titular del Poder Judicial de Guerrero quemó una cinta, Ujú. quemó un video, y ella lo dijo. ¿Por qué lo quemé? Pues porque no tenía no tenía pruebas de nada. Espérate, ella no es perito forense. Claro. Ella es parte de la investigación que hizo, fue a destruir evidencias. Es decir, hay una destrucción sistemática de evidencias. Y luego en este proceso mueren por lo menos 26 personas vinculadas al caso Ayotzinapa, testigos, activistas, padres de familia. Entonces tienes un caldo de cultivo de qué para que un caso no se resuelva y se vuelva un caso político, que así lo vamos a tener, como se volvió el 68, que no lo hemos podido resolver. Y luego tienes a un ejército que, hay que decirlo, tampoco ha sido muy cooperativo en el caso de Ayotzinapa. Los padres, los abogados de los padres, más allá, te digo, del manejo político, han documentado que hay como 800 fichas ahí, ¿no? Las tienen ahí. Entonces el ejército también está cerrado. Yo entiendo la voluntad política del presidente, pero ¿es suficiente? No, no es suficiente para resolver un caso como este en el que está involucrado el ejército y en el que tampoco puedes meterlo mucho. ¿Por qué? Pues porque ha servido como sostén para un cambio de régimen. Es decir, hay un caldo de cultivo que te permite ver que no se va a resolver el caso. ¿Por qué? Y luego hay testigos protegidos, por ejemplo, como el Gil, que hoy lo dice el presidente, que colaboran un poquito, pero nada más un poquito. Es decir, no hay una colaboración abierta. Y luego tienes a un hombre que es el responsable de sembrar y destruir evidencias, protegido por el gobierno de Israel. Entonces, tiene todo. Yo te decía al principio, es un caso como una novela negra, ¿no? Es un caso que muestra las atrocidades, no nada más atrocidades para desaparecer, asesinar o torturar, no, atrocidades para encubrir un crimen de ese nivel. 43 estudiantes normalistas que rompen la barrera del país y se hace un caso internacional. Es un caso que marca la barbarie, y no la barbarie de asesinar o desaparecer, la barbarie de cómo opera un régimen cuando quiere protegerse. Así que tuvo Enrique Peña Nieto, tuvo el procurador, tuvo el ejército a partir del 27 de octubre de 2014 y hasta el 30 al último día de noviembre de 2018 para desaparecer todo. Claro. Así que no importa cuánta voluntad política le pongas, ahí ya tienes el caldo de cultivo, Jesús. Oye, querido Paco, y aprovechando tu presencia, ahorita un punto que mencionaste en esta disertación tan interesante, un negocio. ¿Para quién es un negocio Ayotzinapa? Ah, pues mira, para muchos, por ejemplo, incluso para que quienes lo representan, es un negocio político, ¿sí? Ya hay que verlo. A ver, lo que pasó en el Senado, el lanzamiento de petardos, parece una cosa inocente. No es una cosa inocente, Jesús. No es una cosa inocente. Eh, cualquier día, cualquier día con un petardo, le rompes la cabeza a alguien, le estalla en un ojo. Sí, no, no es sencillo, no es sencillo. Ya llegar a ese nivel de violencia quiere decir que tienes intereses políticos, más allá de que se resuelvan, más allá de que ellos, incluso suponiendo sin conceder, que encontraran evidencias que el presidente López Obrador no quiso resolver el caso, ¿sí?
ese tipo de violencia, cuando llegas a una institución en la que hay personas y lanzas proyectiles explosivos, no importa que sean fabricados en casa, los rusos fabricaban bombas en casa y así enfrentaron la Segunda Guerra Mundial, el inicio, cuando Alemania los invadió. Entonces tú ves ahí un negocio de muchas personas, líderes estudiantiles, gente que representa a los padres de Ayotzinapa. ¿Están de acuerdo los padres de Ayotzinapa o no? Pues no, no lo sé, la verdad. Los tienen muy cuidados, los tienen muy protegidos y está bien. Pero la verdad es que cuando te das cuenta ese nivel de violencia que no lo podemos permitir, no lo podemos permitir del Estado, tampoco lo podemos permitir de otras personas. No es sencillo, lo que están fabricando son bombas Molotov, ¿va? Esa es la palabra, artefactos explosivos de fabricación casera, que son bombas Molotov. Y cuando hacen lo que pasa, eso que dices, hay un interés más allá de lo político para imponer su agenda, para decirle para imponer su agenda y para imponerse o para mostrarse ante Claudia Sheinbaum Pardo, decirle, mira, somos violentos y somos agresivos y aquí estamos y te vamos a enfrentar. Es decir, hay una intencionalidad política. Y la intencionalidad política es una... ¿Sí? ¿Y quiénes hacen el negocio? Pues quienes representan a los padres de familia, incluidos los líderes estudiantiles. ¿Es válida o no su lucha? Pues la lucha política es válida. La violencia no lo sé. Yo sí la condeno de las autoridades, pero también la condeno de los civiles. ¿Por qué? Pues porque en el medio tienes a gente que no tiene nada que ver. Es un caso que sucedió en 2014. Tienes a legisladores que algunos acaban de entrar, otros están repitiendo, pero que no tuvieron nada que ver. ¿Se va a imponer una agenda de violencia? No, eso es una agenda política. Punto. Y eso es un negocio. Y Ayotzinapa de hace mucho es un negocio. El problema es que está empantanado el caso también. ¿Por qué está empantanado? Porque si hablas bien de Ayotzinapa, estás fuera de la realidad. O si hablas como yo en este momento, que si hay negocio político, ya te están condenando porque entonces estás traicionando a la gente de Ayotzinapa. Entonces es un caso que está en un pantano también. Entras a caminar a terrenos muy volátiles. Yo te decía al principio, entras a caminar a terreno minado. ¿Por qué? Porque si hablas bonito, van a decir, no, este cuate está vendido con Ayotzinapa. Pero si hablas la verdad, así, si la pones llana, dicen, pues es un cuate que ya se vendió. Entonces, es un terreno minado y es un terreno político. Y Ayotzinapa es un caso político, nos guste o no. Claro. Mi querido y admirado Francisco Cruz Jiménez, yo siempre de verdad te agradezco muchísimo estos minutos y que nos permitas aprender de ti, oye. No, hombre, Jesús, como siempre, yo sabes que te agradezco mucho la invitación y es un tema, pues Ayotzinapa nos va a dar para mucho tiempo y este 26 son 10 años, la verdad es que sí, nunca hay que olvidar el caso, como no hay que olvidar 68, como no hay que olvidar 71, pero hay que ver qué cauces ha tomado la lucha. ¡Ayotzinapa viva! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzinapa viva y viva! ¡La lucha sigue!